bienvenidos nuevamente a su podcast de Chilena. Como ya es costumbre, nos encontramos aquí en el restaurante Pescarte, ubicado en el sur de la Ciudad de México, en Cuapa. Pues bueno, hoy estamos de gala, estamos muy contentos. Tenemos un invitado increíble, muy especial, del cual nos sentimos muy orgullosos. Él es Miguel España, el capitán España. Estamos acá. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Israel, un saludo a toda la audiencia de Chilena y listos para hablar de fútbol y de lo que quieras. Bien, sí, se viene una plática linda de fútbol, más para nuestros aficionados de los Pumas, que ya tenemos ahí alguna base de aficionados de los Pumas también. Pero bueno, preguntarle qué tal le ha ido, cómo está, cómo se siente el día de hoy, este clima cálido. Bien, con mucho calor, por supuesto, como todos, con el cambio climático pues es más común. Y bien, tranquilo, ahorita no estoy tan de lleno con lo del fútbol, pero de alguna manera lo seguimos viendo, ¿no? Y tratamos de que las cosas sigan ahí, ¿no? Que nos gusta siempre mucho la pasión del fútbol. Sí, claro, ¿no? Es algo que no podemos dejar del todo. Y no, la verdad qué bueno saber que está bien. Me encantaría empezar preguntando este tipo de cosas como... si bien sabemos toda la trayectoria que ya tuvo en los Pumas, en la selección nacional y tal, estaría bueno regresarnos un poco y saber dónde empieza Miguel España, dónde es donde realmente nos damos cuenta de que sí queremos ser jugadores profesionales, donde empieza esta pasión. Pues mira, tendríamos que remontarnos a cuando era niño. La Ciudad de México era otra, podías jugar en cualquier parte casi sin riesgo alguno, no había los problemas de violencia e inseguridad que hay hoy en día. Y pues prácticamente donde me invitaban jugaba, no había escuelitas ni nada de eso, ¿no? Entonces entrenabas un par de veces a la semana, pero el fin de semana a veces jugaba 3, 4 partidos, porque jugaba en la Liga Española, en el Asturiano, en la escuela y donde me invitaran, ¿no? Entonces eso me hacía crecer, ibas aprendiendo de otros jugadores. Y a la edad de 12, 13 años me invitó Hugo Hernández, que en paz descanse, por mucho tiempo auxiliar del Tuca Ferretti, a probarme los Pumas. Llegué, me probé y me quedé, y ahí empecé a subir categorías. Y realmente ves la oportunidad cuando ya estás en la antesala, ¿no? Ya cuando estaba en la reserva profesional, que hoy pues, tienen otra... Sub-20, si tienen otra nominación, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que se hicieran los filtros y que estás tan cerca y tan lejos de poder ser jugador de primera división. Y ahí es verdaderamente donde se toma la decisión y se toma esta parte de convicción de decir, ok, ya estoy cerca, ya tengo que meterme de lleno, o un momento crucial que usted recuerde que sea así, en este momento me di cuenta que yo quería dedicarme al fútbol. Pues hay momentos que tienes que ir de alguna manera organizándote, ¿no? Porque ya llega una etapa donde los entrenamientos son en la mañana, entonces tienes que estudiar en la tarde. Y tenía esa condición familiar, ¿no? De que si quería dedicarme o jugar fútbol, pues tenía que cumplir con algunas obligaciones de escuela y de casa, ¿no? Y realmente cuando ya te llaman a una pretemporada del primer equipo, dices, bueno, aquí tengo que poner todas las monedas en esta canasta, y ahí es cuando la prioridad se volvió más. Muy bien, menciona como esta parte familiar, esta parte de tener obligaciones en casa. ¿Su familia era futbolera? ¿Iban a los Pumas? Deportista. Ok. Sí, todos estudiaron en la universidad, yo estudié en la prepa 5, estuve con tronco pedagogía. Muy bien. Y sí hay esa relación, ¿no? Tengo mucho cariño a la universidad, esta gran casa de estudios. Y mi papá siempre hizo ejercicio, ¿no? Le gustaba mucho el ciclismo, el fútbol, más que no era muy bueno. Okay. El tenis, ya siendo grande, mi mamá también. Pero por ahí era más la orientación de hacer ejercicio que más en una situación profesional. Claro, siempre el deporte estuvo desde una edad muy temprana hasta, bueno, evidentemente, hasta la actualidad, ¿no? Y las condiciones de la ciudad, o sea, salías a la calle, jugabas coladeritas, Claro. había como hasta por época, cargaba la bici, lo que tuvieras a la mano, y era mucho de salir a la calle. Entonces jugabas en cualquier parte, en la escuela, donde sea, con pelotitas, pelototas, lo que fuera. Sí, no, de repente la clásica, ¿no? Que agarrabas un bote de jugo y ahí te ponías a batear en el salón o en el con lo que patio. fuera realmente, y te sigo viéndome con algunos compañeros de kinder, ¿no? Porque Claro. el kinder estaba cerca, la primaria, la secundaria y la prepa 5, ¿no? Cerca. Sí, aquí está. Entonces, pues realmente yo tuve una infancia muy feliz. Pues muy bien. La verdad es que vemos cómo se va desenvolviendo esta parte de tener un entorno pues, saludable, un entorno centrado, enfocado al deporte, al estudio.
y bien lo transmite tal vez al club en el que fue parte, ¿no? de las fuerzas básicas. Y hablando un poquito de este proceso de fuerzas básicas, lo recuerda con cariño, fue difícil. O sea, la verdad es que ahora tal vez tenemos una idea diferente de las fuerzas básicas. ¿Cómo eran en ese tiempo las fuerzas básicas? Pues la verdad es que fui muy afortunado porque me tocaron entrenadores con mucha vocación, Hugo Hernández, el Capi Sanabria, Memo Vázquez, papá, y todos ellos me ayudaron en mi formación, en los pequeños detalles, ¿no? de mejorar. Y en todas las categorías fui campeón, ¿no? Entonces eso también pues, te trae muy gratos recuerdos, ¿no? Entonces, la verdad me tocó la época dorada de los Pumas y me llegó a pulir mis defectos de habilidad. De que tuvo profesores con mucha vocación, que fue campeón en cada una de las categorías. Bueno, ahí se ve, ¿no? que el camino está destinado a cosas más grandes. ¿Cómo es ser campeón en fuerzas básicas? O sea, se siente muy padre, evidentemente, pero supongo que la presión va aumentando conforme cada escalón que vas subiendo. Sí, así es. Y los filtros también se van cerrando, tienes que entender esas fases que a veces yo lo que veo con los muchachos, de prepararte, de pulir, de estar constantemente con la repetición, dice que la repetición hace al maestro, y eso lo entendí, ¿no? En aquel entonces teníamos un psicólogo que era Octavio Rivas, de los pioneros en la psicología del deporte, y nos ayudó mucho a marcar metas y objetivos. Claro, no, ya hablando de este proceso de fuerzas básicas, qué importante, ¿no? Es mantener una mente centrada, mantener una mente como muy encaminada hacia el objetivo final, que al final es estar en primera división, ¿no? Hablábamos mucho en episodios anteriores y es algo que es un común denominador, hablar de psicología, hablar de la mente, porque claro que es muy importante, ¿no? Que de repente ahora vemos chicos en fuerzas básicas que de repente están muy alzados o que ya se sienten en el lugar. Y bueno, ¿no? Es importante mantener este enfoque, ¿no? El enfoque en saber decir que, ok, pues, en este caso fui campeón en todas las categorías, pero no he hecho nada profesionalmente, ¿no? Hablando de una primera división, hablando de torneos importantes, es complicado, ¿no? ¿Qué papel ocupa entonces la psicología en el deporte? Pues mira, yo creo que es importante, ¿no? Obviamente el fútbol se divide en físico, técnico, táctico y mental, ¿no? O sea, no puedes, es como una mesita, ¿no? Que tiene 4 patas. Y por supuesto, cuando están muy equilibradas las fuerzas entre un rival y uno, pues lo mental en cualquier deporte siempre te saca adelante, y también el desarrollo. Yo digo, yo me siento muy afectado. Mira, hoy ves mejores instalaciones, ves mejores apoyos. Nosotros, por ejemplo, no teníamos muchas veces pues ropa de entrenamiento, tenías que llevártela o dejarla, o te la prestaban, o heredabas lo que te dejaban el primer equipo. Cosas que qué bueno que se dan hoy en día, pero hoy hay menos posibilidades en la primera división. Son cosas curiosas que bueno, ya iremos tocando, pero en aquel entonces me tocó y lo entendí. También tuve tropiezos, ¿no? Por ejemplo, también jugué el mundial, fui campeón universitario con Hugo Hernández en el 81, fuimos campeones del mundo. Y después en el Mundial 83, juvenil, no me fue bien. Jugamos la etapa de grupos, tuvimos un poco de mala de suerte porque en el primer partido íbamos ganando 1-0 frente a Australia, se resbala uno de los laterales, Roberto Hernández, y nos empatan al final. Y quedamos eliminados en la etapa de grupos. Y la gente, ¿no? Al final en el estadio se puso muy brava, una experiencia desagradable. Pero te pone los pies en la tierra de que bueno, no era tan bueno como yo pensaba. Y hablando psicológicamente, crecer y dar ese paso para tener una posibilidad en la primera división. Muy bien, después de todo este progreso, después de ya estar varios años en la etapa formativa del club, llega el debut. Llega el año 83, si no hice mal mi tarea. No, bien. En el 83 llega el debut. ¿Cómo es ya debutar, ya ver el sueño hecho realidad, y más en un club como los Pumas? Pues fue curioso porque, digo, no todo fue bonanza, ¿no? Porque de repente hubo detalles que me tuve que salir de los Pumas, volver, y siempre hubo un entrenador que me jalaba y me decía, bueno, pues vamos a tomar otra oportunidad, prepárate, y me daba buenos consejos. Y después de ese Mundial del 83, Mario Velarde, que fue el entrenador de esa selección, tomó el primer equipo. Y fui tomado en cuenta para la pretemporada y dije, no, pues de aquí soy.
Entonces tuvo esa preparación. En aquel entonces hubo un torneo que se jugaba los equipos de primera con segunda división, un torneo de copa. Y ahí te servía como para hacer la pretemporada. Y ahí fue probando a Mario Velarde, probó uno, probó otro. Pumas venía de un torneo muy bueno en el 82-83, estamos hablando de torneos largos. Y me metió, y a partir de ahí me probé, me quedé y dije, esta es la mía. Y claro, después de una pretemporada de estar con jugadores con mucha experiencia como el Pata Bendita, el Tuca Ferretti, Pablo Luna, todos ellos, pues veías, ¿no?, cuál era su comportamiento, cómo trabajaban, qué tenías que mejorar. Y fui como una esponjita y me aferré y entendí esa fase que es lo justo, lo que te falta en fuerza, en técnica, en muchos detalles que parece que son desapercibidos, pero son muy importantes para llegar a la primera división. Sí, exactamente, ¿no? Hablando de estos pequeños detalles, en algún momento escuché que no es lo mismo la forma en la que piensa y la forma en la que se prepara antes de un partido un futbolista profesional y un futbolista amateur. Por más años que lleve, no va a ser exactamente lo mismo, porque evidentemente hay cosas que ya que estás dentro de un club las comienzas a entender, ¿no? Las comienzas a observar también tus compañeros, y bueno, es una parte muy importante, ¿no? El saber absorber, como bien decíamos, el saber absorber conocimiento y el saber absorber como las cualidades que tiene otro jugador, creo que es muy importante. Jugadores más que nada jóvenes, ¿no? Más que nada que van ingresando a esta parte del fútbol de la alta esfera, ¿no?, por así decirlo. ¿Algún jugador que haya sido su mentor, haya sido esta persona que de repente te pone en los pies en la tierra? Pues yo creo que son varios siempre, ¿no? Obviamente los entrenadores que me tocaron en diferentes fases fueron muy importantes porque hubo detalles que yo siempre he sido de escuchar, ¿no? Y eso también a veces es difícil porque ya depende de cada quien, ¿no? Y sí me marcaron. Mauricio Peña, por ejemplo, cuando llegué al primer equipo también, que en paz descanse, pues fue como casi nos identificamos, me ayudó a adaptarme más a esta categoría, a la máxima, de seguir un poco su ejemplo, de estar cerca de él, fue como muy protector, ¿no? Tuca Ferretti, por ejemplo, en aspectos técnicos, ya lo ves como... Sí, exactamente. No, así, la mente de blanco, ¿no? Con él aprendí muchos detalles técnicos, de ser más agresivo, de cómo controlar mejor para tener mayor ventaja, detallitos que realmente hacen la diferencia, ¿no? Entonces, sí aprendí un poco de todos y lo tenía muy claro, ¿no? Tenía que ser el mejor en casi todos los aspectos que conlleva el fútbol. Sí, claro, ¿no? Y tan vimos que esa evolución fue como muy marcada, tal, que pasan los años y llega lo que para muchos es la época dorada del Club de los Pumas, ¿no? O sea, la época donde hubo mucha más oportunidad de competir por grandes cosas, de hacer cosas muy importantes. ¿Cómo fue este progreso? O sea, ya se veía que era un grupo destinado a hacer grandes cosas, a lograr grandes títulos, no sé, o sea, cómo va evolucionando un grupo de una etapa tan mala como la del 82 a una tan gloriosa como la del 91. Pues bueno, el club tenía eso, ¿no? Las etapas iban marcando muy claramente. El ingeniero Aguilar Álvarez y todo el grupo que en ese entonces era de ICA lo tenía muy claro, ¿no? Era un patronato que querían tener esa transición de sacar jugadores de la cantera. Les llevó un tiempo, ¿no? Porque si tú te acuerdas de los Pumas del 70 y tantos y eso, pues había grandes jugadores, Carrillo, y yo le empecé a ir a los Pumas por ello, ¿no? Y Muñante, y después ya empezó a aparecer Hugo Sánchez y algunos jugadores que fueron los que abrieron esa posibilidad para después fortalecerla por lo que tú dices, ¿no? La etapa de los 80s, que fue la época dorada, todavía en los 90s. Y la verdad fue muy bonito porque pues le decían al entrenador, este es el equipo y hazle como tú creas, ¿no? Y le daban el tiempo, los torneos eran largos, eran más pacientes y se marcaban incluso ciclos a los jugadores. Yo duré más de la cuenta, ¿no? Porque normalmente duraban entre 4 o 5, se vendían, era un poco también negocio esta parte, pero lo tenían muy claro el seguimiento de los jugadores y veías también la dedicación que tenían los directivos, porque tú veías al ingeniero Aguilar viendo a los de 14, a los de 12, a los de 10 y en las reuniones semanales sabía perfectamente de lo que tenía que hablar. Muy bien, o sea, siempre estando al pendiente, ¿no? Sí, creo que se notó mucho, porque fue una época donde los Pumas tenían mucha participación en selección nacional, tenían muchos jugadores en la selección nacional
creo que bueno, va desde este proceso formativo y de la atención que le daban, ¿no? A las categorías inferiores. Hablamos de este proceso de 4 años y después se vendían jugadores. Un poco lo que hacen clubes ahora, bueno, no sé si con el mismo esquema, pero lo vemos con clubes como Pachuca, en clubes como Santos, de repente, que tiene también muy buena cantera. Esto supone también crecimiento, ¿no? A las fuerzas básicas. Pero entonces, ¿por qué no vemos tan plasmada esta parte de sí estamos generando jugadores que son muy buenos? Entonces, ¿en qué parte del proceso se pierden este tipo de jugadores? Mira, yo pienso que son varios los aspectos que afectaron al equipo. Los cambios de formato de competencia que han afectado a todos los equipos, ¿no? Porque todo es inmediatez. Entonces, si no tiene resultados en 2 o 3 partidos, ya el entrenador pues, ya le están presionando, casi ya se tiene que ir del proyecto inicial, ¿no? Entonces, meter en esas condiciones a gente joven cuesta mucho trabajo. Tiene que ser gente ya muy madura, muy atrevida, que llegue con los suficientes méritos y las condiciones que hoy marca el fútbol, ¿no? En aquel entonces había un poco más de plazo por ser poner largo, sabías que a lo mejor podías tener una mala primera vuelta, pero en la segunda te reponías, calificabas. Hoy ha cambiado mucho ese aspecto, ¿no? Y no sé cómo estoy trabajando el equipo también, ¿no? O sea, no estoy lejano de cómo se hacen las cosas en el equipo. Antes era una directiva muy valiente que decía, estos son los jugadores, y ya vimos que va a sustituir y tenía como jugador moldes, iba Carrillo, ya estaba Hugo Sánchez, ya estaba Luis Flores se iba, ya estaba Luis García. Tenían como muy marcados esos procesos, conservando siempre una columna. Sí, seguro, ¿no? Y siempre tomando las cosas que funcionan, por ejemplo, de un jugador, y adaptando a un jugador desde pequeño, ¿no? Que es un poco lo que se busca con estos planes. Pues muy bien, los Pumas, un club pues importante a nivel nacional, importantísimo, y más en ese tiempo, tanto que llegamos a 3 finales. 3 finales, 2 de ellas, bueno, las 3 contra el América, sí, 2 de ellas lastimosamente no pudieron ser, pero ¿qué factores? Por ejemplo, la primera final contra el América, si no me recuerdo, es en el 90. En 3 partidos nos fuimos a Querétaro. 84-85, ¿cierto? ¿Cómo es jugar una final contra los que muchos llamarían el club más grande de este país? Pues bueno, son los 2 equipos que en aquel entonces eran antagónicos, sí, por donde los vieras, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos una buena... Habíamos hecho en el 83-84, hicimos un buen papel, nos quedamos en semifinales, y en la siguiente temporada quedamos en primer lugar, en ese 84-85, cerramos muy bien el torneo, y bueno, después jugamos contra el América y hubo situaciones muy complicadas en esa final, ¿no? En el primer partido empatamos 1-1, en el Ciudad Universitaria quedamos 0-0, un partido cerrado, difícil, complicado, pero en la reglamentación no había otra opción, ¿no? Entonces tuvimos que ir a Querétaro. Así lo decidió. Sí, tenía que tener una distancia, eso sí estaba marcado en el reglamento. Y se decidió Querétaro. Ahí en Querétaro las condiciones pues, no fueron tan favorables para nosotros. El arbitraje marcó mucho esa final. Y también en equipos tan fuertes y tan parejos, ciertos detalles hacen la diferencia, ¿no? Y a mí parece que eso fue lo que sucedió en esa final, y lo aprovechó muy bien en América porque tenía buenos resultados. Sí, claro, ¿no? También era una América de épocas, una América que sabía jugar las finales. Que sabía jugar exactamente las finales, que normalmente no pasa con el Club América, y lo hemos visto a lo largo de los años. Son equipos que, por más que vayan muy mal en torneo regular, de repente cruzártelos en una liguilla es complicado, porque pues evidentemente tienen esta parte de experiencia, esta parte de la mentalidad, ¿no? De decir, es como el Real Madrid, por ejemplo. Te puede ir muy mal. Guardando las proporciones. sí, claro, guardando las proporciones. Pero de repente puede ir muy mal en la Champions, y cuando te lo topas en fases finales, pues no, es un equipo que sabe gestionar este tipo de partidos. ¿Qué faltó entonces en esa final? Hablando un poquito más del futbolístico. Yo pienso que nos faltó un poco más de experiencia. Ellos eran un equipo que había ganado las finales anteriores, una de ellas contra Guadalajara. Sí, claro. Y en esos momentos de situaciones de inestabilidad por algún arbitraje, eso porque cuando pues, ya eres maduro, dice, a pesar del arbitraje, pues ganas y sabes solventarlo. Ahí fuimos muy precipitados, abrimos mucho el campo,
Y América lo aprovechó bien, hay que decirlo, hizo un buen partido, pero sí hubo situaciones que marcaron pues esa final, bueno, que hasta la fecha todo el mundo la recuerda. Sí, claro, ¿cómo no? Igual un poco exagerado, pero bueno, así es el fútbol. Así es el fútbol y así, la memoria de ciertas aficiones no es tan a corto plazo, ¿no? Sí, claro. Se acuerdan de muchas cosas. Pero bueno, muy bien. Después de ese torneo viene algo que para todo jugador es el sueño más grande. Participar en un mundial, y más que participar en un mundial en casa. En un mundial histórico por lo que fue, por lo que sucedió en las fases finales del mundial. Pero bueno, ¿cómo llega la noticia de que va a ser parte de este torneo tan importante y tan soñado por todos? Pues la verdad, mi carrera fue muy rápida, ¿no? Porque sin estar mucho tiempo en primera división, claro, me llamaron a la selección. Ahora, en primera instancia no me llamó para el primer equipo en ese entonces, y después ya pues viendo mis actuaciones y cómo me manejaba, a mí me ayudó mucho aquel resultado donde México pierde, o los que fuimos después convocados. México pierde 5-0 contra Italia, la campeona del mundo, allá en Roma. Ahí Bora, después de que ya llevaba cierto tiempo con un grupo de jugadores, decide hacer muchos cambios porque pensaba que el equipo mentalmente le faltaba fuerza, le faltaban otras condiciones. Y fue cuando se abrió la posibilidad a Tomás Boy, a Carlos Muñoz, a Quirarte, a Félix Cruz, muchos de los jugadores de Pumas, que además pues era la idea de Bora, ¿no? de llevar muchas cosas de Pumas hacia la selección. Sí. Y a partir de ahí pues cambió toda la preparación de la selección de los México chileses. Y bueno, la verdad es que este cambio de jugadores a veces se necesita, a veces se veía mucho más, ¿no? Hoy en día no pasa tanto. Ya no hay tanto, ¿no? Sí, bueno, exacto, ya no. ¿Cuáles? Son casi los mismos. ¿A quién agarras, no? ¿A quién eliges? Porque de repente. Antes, por ejemplo, la delantera, a mí me tocó eran 9 delanteros, ¿no? 9 delanteros, Hermosillo, el abuelo, Hugo, Peláez, ¿no? Luis García, entonces correcto. Estaba difícil. Y ahora parece que hay como escasez. Sí, de muchas posiciones, ¿no? Bueno, muy bien. Recordando un poquito qué estaba haciendo el día que le dijeron si iba a ser el mundial, alguna anécdota, dónde estaba. Pues mira, yo cuando llegué a la selección, obviamente, ahora convocó más jugadores que podían ir estaban ya planeadas unas giras a Europa, a Sudamérica, a Asia y África, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo era de los que podía salir, yo de los más jóvenes. Pero las circunstancias de juego te van poniendo, los entrenamientos, te vas peleando, pues tiene sus cositas y esto, y de repente algunos partidos de preparación me abrieron la posibilidad de viajar, de conocer muchas partes del mundo. Ahora no estaba tan equivocado, ¿no? Él que decía, como no habíamos muchos jugadores fuera de México, claro, necesitamos hacerlos internacionales. Hablamos de lo importante que son también las giras, esta parte de diversificación cultural y futbolística, ¿no? Hablando como de entender cómo juegan en otras partes del mundo, ¿no? Y tu comportamiento, claro, porque no es lo mismo jugar aquí en México o siempre en Estados Unidos, que están todos nuestros paisanos como si estuvieras en casa, claro, que ir a Buenos Aires contra Argentina, que ir con la Unión Soviética, Moscú, sí, que ir a diferentes partes del mundo con todo el favor a favor de las selecciones locales, y ver cuál es tu conducta, y con muchas veces el público en contra de uno, ¿no? Entonces eso nos empezó a borrar y creo que sí, no, recuerdo que mencionaba, ¿no? En algunas entrevistas previas esta parte de ir a Vélez, ¿no? A Argentina, un partido que también, que sabemos que la afición argentina es muy aguerrida, es muy de meterse con el contrario. Y me imagino que siendo su selección, siendo pues, una parte muy que se arraiga mucho en la cultura, pues supongo que ir y jugar contra la selección argentina no debe ser nada fácil, ¿no? No, me tocó de ir 2 o 3 veces a Argentina, jugar contra ellos, y son muy competitivos, ¿no? La verdad, meten duro, corren mucho, entonces tienes que ir muy bien preparado en todos los sentidos, ¿no? Entonces, todas esas actividades, jugar con España en España, con Italia en Italia, entonces ese tipo de situaciones creo que ayuda. Obviamente sería mejor en competencia, como ahora con la Copa América, la Copa Libertadores, pues eso ayuda más, porque además
si le pones que hay algo en juego, pues cuenta más. Sí, claro, no, evidentemente siendo algo más competitivo, pues es como que motiva, ¿no? Más a los jugadores a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir, pues evidentemente desarrollando nuevas habilidades y también aprender, ¿no? Del rival, porque bien lo decían, se aprende cuando pierdes, se aprende más cuando pierdes que cuando ganas, ¿no? Sí, bueno, y adaptarte a las condiciones, ¿no? Porque de repente, pues, ibas a Brasil, en aquel entonces las canchas parecía que el balón no iba a salir, ¿no? Y en Argentina, lo que tú dices, la gente muy apegada ahí a su selección y metiéndose con el rival con todo. Entonces todo eso, pues cuenta, ¿no? Entonces te va haciendo carácter, te va haciendo de otras condiciones y te va, al final te mides, ¿no? De si tienes posibilidades o no. Sí, claro, debe ser, ¿no? Todo esto, las giras, tal, en miras al Mundial del 86. México 86. ¿Cómo es vivir un mundial en casa? ¿Cómo es el ambiente, las personas, el vestidor? ¿Cómo se sentía? Era mucha presión, evidentemente, sí, ¿no? Desde el primer partido era una presión inmensa, pero ¿usted cómo lo vivió? Pues tienes las dos caras de la moneda. Por un lado tienes todo el apoyo de la gente, ¿no? Cuando sales, por ejemplo, del túnel, en el Azteca, de repente ves el estadio con más de 100,000 espectadores y te mueven las piernas solitas, ¿no? Sí, claro. Pero a la vez yo viví esa experiencia del Mundial Juvenil del 83, pues dices, bueno, tienes que ganar, ¿no? Tienes que hacer una buena actuación porque la gente no te va a perdonar. Sí, seguramente. Y no sabe qué comportamiento, qué conducta puede tener al final, ¿no? Entonces había también esa presión. Y la verdad, pues lo vives, ¿no? No vives tanta la pasión que en las calles, porque nosotros entrenamos sobre todo en el Estado de México, en Toluca, ¿no? Porque las condiciones, el centro de capacitación, ahí a veces llegábamos a descansar, pero no tenían las condiciones. Hoy en día el jugador está mejor en todas esas posiciones, ¿no? Y la verdad, muy bien, ¿no? Afortunadamente se hizo un gran trabajo, ¿no? Con todas estas giras nos veíamos como una familia, sabíamos perfectamente cómo confiar con el compañero y eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, nerviosismo, claro, pero también mucha seguridad porque teníamos mucho trabajo en nuestras espaldas, a diferencia del Mundial Juvenil, que fue una selección express, que había cortado el proceso anterior, entonces entramos como jugadores emergentes y todo eso. Esa fue la diferencia. Bueno, sí, justo hablamos de la preparación, hablamos de lo importante que es para todos los deportes, no solo para el fútbol, sino para todos los deportes, generar un grupo, ¿no? Hacer que este grupo se apoye como familia, que compartan ciertas, evidentemente un objetivo en común, pero que sean afines, ¿no? Porque de repente eso potencializa el desempeño en el campo que de repente llegan a tener, ¿no? Hablando un poquito de más el Mundial, el primer partido fue contra Bélgica, ¿cierto? Sí. Aunque tenía una selección increíble, ¿no? Ese Bélgica también llevó muy bien. Sin embargo, lograron sacar el resultado 2-1, ¿cierto? ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo fue para ti pues, el vencer a una selección que pues, de repente podía ser favorita hasta llegar? Pues estaba dentro de las favoritas, bueno, al final llegó las 4 finalistas, ¿no? Sí. Y la verdad que era el partido más difícil. Bueno, de hecho nosotros como situación, anécdota o que no nos ayudó fue que la federación quiso proteger un poco a la selección para que se quedara en el Azteca. Y el primer lugar de grupo viajaba y el segundo lugar se quedaba en el Azteca. Claro. Y ponían a Bélgica por encima de nosotros, ¿no? Al final les ganamos y nos hicimos el harakiri, ¿no? Por decirlo así. Sí, seguro. Sí y no, porque si quedas más arriba en el cruce, nos tocó Bulgaria, ¿no? Claro. Era más accesible que a lo mejor otro equipo si hubiéramos estado en segundo lugar, ¿no? Pero de la otra manera, pues es increíble que suceden este tipo de circunstancias por querer protegernos, o sea, salió mal eso. Sí, exactamente. Pero al final el partido pues fue bien. Fíjate que de las cosas que hay que destacar de esa selección es la bola parada. El equipo trabajaba muy bien la bola parada, a diferencia después de varias selecciones que sufrieron mucho. Sí, claro. Ahora está de manera mucho mejor. Y en ese partido se hizo mal. Los 2 goles fueron a balón parado, ¿no? Entonces, sí. El equipo trabajaba bien.
Entonces, creo que las cosas como se pensaron, así sucedieron. Bien, pues después fue avanzando el torneo, por ahí un empate contra Paraguay, la victoria contra Irak, llega Bulgaria, 2-0, y después Alemania. Los alemanes, que bueno, siempre son pues un rival muy duro, ¿no? Un rival con mucha historia futbolística, ¿no? Algún grande decía esta frase, el fútbol lo inventaron los ingleses, pero siempre lo ganan los alemanes. Sí, como no. Y real. Sí, claro, y siempre puede ser muy real. Aunque ha cambiado un poquito, ¿no? Sí, ahora ya tenemos selecciones como Francia, como España, que también viene bien de cara a la Eurocopa, no sé, selecciones que pueden ser revelación, ¿no? Por ejemplo, Marruecos, en el Mundial pasado, también hizo un muy buen papel. Entonces, bueno, se va diversificando, pero bueno, al final no podemos dejar de lado estas selecciones tan históricas como Alemania, Argentina, Brasil, Holanda también, ¿no? Bueno, sí, claro. Países Bajos, que son selecciones fuertes. Y llega el partido contra Alemania, todo un partido ríspido, 0-0, y van los penales, ¿cierto? Sí. En los penales, ¿qué pasó? Pues lo tiraron mejor que nosotros, ¿no? Ellos en ese sentido pues tenían más aplomo, tenían más experiencia. Era una selección que ya tenía un proceso largo. Claro. Al final pues llega a la final de la Copa del Mundo y era un equipo que estaba ya muy adaptado a mismo Monterrey, a pesar del calor, era una selección con muchísima experiencia, sabían manejar los tiempos, cuándo, cómo, no se salían de lo que habían marcado, ¿no? Después de que nosotros veníamos muy bien, muy motivados de que le habíamos ganado, como bien mencionas, a Bulgaria, con el mejor partido que hicimos en el Mundial, con el golazo de Manolito. Sí, exacto. Y en los penales, pues simplemente ellos, yo creo que estaban más acostumbrados a estar en esas condiciones. Nosotros que estábamos como locales tuvimos más presión y los tiramos mal. De hecho, Miguel, posteriormente, porque después en el 94 también perdemos en penales, sí, pone una regla, ¿no? Que hasta la fecha, ¿no? Y cuando te tocó a ti ahora en la universidad, sí, exacto. Que cuando hay empate, pues se decide un punto en penales. Punto en penales, entonces, es correcto. Al final, es suerte, ¿no? Porque muchos dicen que es volado. Yo digo, no, bueno, yo creo que hay que saberlos tirar. Claro, sí. Y hay gente que lo hace mejor que otros. Y ahí los alemanes lo hicieron mejor que nosotros. Sí, ¿no? Un mejor manejo de la presión. Hablamos de esta regla, sí, ¿no? Muy característica en las escuelitas, desde pequeños, hasta que se empezó a implementar esta parte de justamente cuando hay empate, un punto se decide por penales. Fue a raíz de Miguel Mejía Barroso, después del 94. Sí, exacto. Ese es el hecho de que los tiros, pues, cada cuando tiras penales es muy raro, ¿no? Es muy raro, sí, claro. Entonces, yo pienso que fue acertado. Muy bien. Bueno, pasa esta parte del mundial, un mundial muy histórico. Quinto lugar, correcto, ¿no? La primera vez en la historia que México llega al quinto lugar. Quinto partido, perdón. Como sexto, perdón. Exacto. Y pues bueno, muy importante, ¿no? Por el gol del siglo, por la mano de Diego, por esa final también que gana Argentina y que logra consagrar la carrera de Maradona. Tengo entendido que jugaste, ¿no? Contra él. Sí, varias veces ¿3 contra veces? Argentina, sí, varias veces jugué contra él cuando jugaba en el Nápoles con Pumas. Vamos a jugar un torneo pequeño allá en Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como en San José, con 2 partidos, fue a 2 partidos. Y con la selección, ¿no? Pues, jugadoras, el mejor jugador que me topé en la cancha. El mejor jugador que jamás has visto. Sí, porque pues era un jugador que tenía una potencia en 2 metros, pues ya lo alcanzabas, pero ya lo había puesto con la mano porque tenía más una técnica. Lo que pasa es que los demás no eran de la misma capacidad, pero era un jugador y además rapidísimo, ¿no? Porque hacía quiebre a una velocidad. Bueno, lo ves ahora con Messi, ¿no? Son jugadores de otro nivel, ¿no? Distintos. Cosa, ¿no? Entonces tienes que estar muy atentos de lo que hacía él, anticiparte, no darle mucho espacio. Y aún así, de repente le decíamos a Pablito en una para ese partido, hoy viene el shock porque con tanto quiebre que hacía una velocidad, no, pero te hacía ver mal. Tenemos que ir a ver al doctor en la cintura. Sí, además era un jugador que con mucha personalidad, porque la perdía, la volvía a recibir y sabía qué hacer, muy fuerte. Sí, no, la verdad. 2 troncos de piernas.
un distinto en lo futbolísticamente hablando. Y es bueno, ¿no? Siempre tener estas oportunidades de medirte, de foguearte contra los más grandes, ¿no? Y sí, y cómo contrarrestarlo, ¿no? Pues sí, sabes claro. que en un mano a mano, pues él debe ser mejor, ¿no? Más con espacio, ¿no? Y con lo que tiene. Entonces había que estar muy aplicado. Muy bien. Después del Mundial, regresas a Pumas. Y bueno, vienen otra final contra América. 87-88. 87-88. Capi Sanabria. Exactamente. Que, bueno, otra vez América por encima de los Pumas. Ya parecía constante, ¿no? Que fueran los dos equipos más fuertes del torneo y que fueran los dos equipos que llegaban a las finales. Pero después de la experiencia anterior, tú pensarías que estarías más preparado, más como adentrado a cómo juega el Club América y que podrías hacer de repente un partido importante. Pero, ¿qué sucedió en esa final? Pues mira, aunque son otras caras, a mí me tocaron las 3 finales, ¿no? Pero no a todos, ¿no? Hay modificación en el plantel, como está acostumbrado Pumas, América no tanto. Y en ese partido, el partido de ida lo ganamos, estuvo bien, se jugó bien en Ciudad Universitaria, América había quedado más arriba en la tabla, se cerró en el Azteca y ahí fue plagado de ciertos errores, ¿no? Primero, parece que me puedo justificar muchas cosas, pero no. Hubo un foul sobre García que sale particular. Eso nos afectó mucho porque Beto volaba por el lado izquierdo y abastecía muy bien a Luis Flores, ¿no? Ahí quedamos bastante pocos en el partido, ya en el desarrollo, porque fue antes eso después del transcurso del partido. Y posteriormente pues vinieron errores, ¿no? Errores que nos tocaron a la final. O sea, se conjuntaron varias cosas que favorecieron a la América y que la supo valer, ¿no? En eso, digo, si le das o le permites concesiones a la América, claro, pues ya en 2 finales nos pasó. Muy bien, pero el fútbol da revanchas, en este caso da 3 revanchas. Y bueno, llega 91, ¿no? La final que todos recordarán, toda la afición de Pumas, también la afición de América, claro, seguro que se acuerdan. que bueno, ahora lo vemos en retrospectiva, qué golazo, el de Tuca, qué golazo. Entonces, ya con más experiencia, ya con una carrera mucho más robusta, con una carrera con torneos internacionales, con el mundial, con una mente ya como de un jugador más experimentado. ¿Cómo viviste tú esa final? ¿Cómo fue para ti el hecho de decir, bueno, ahora es la mía, ahora toca ganarle a la América porque ya no puede ser que nos ganen 3 veces? Pues sí, mucha presión. Ahora sí que, como digo, ¿no? De que si no le ganaba esto ya le hacía dar el credencial de cliente, ¿no? Del cliente frecuente, ¿no? Y así estábamos varios, ¿no? Y justo porque además ellos venían de ganarle al Guadalajara, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel gol de la Rabona de Edu? Sí, como no. Golazo, además Golazo. lo hizo espectacularmente con ese gol. Dice, otra vez el América. Sí. Yo estoy seguro que muchos de nuestros compañeros, yo mismo, no dormimos bien previo al partido, ¿no? Sí, claro. De los 2 partidos de la final. Y el primer partido fue un partidazo que perdimos 3-2 y el segundo ganamos 1-0, ¿no? Y la verdad sí, mucha presión, mucho nerviosismo, sabíamos que teníamos que jugar y cuidar los pequeños grandes detalles que hablabas hace rato, Sí. de lo que habíamos vivido en las 2 finales anteriores, aunque algunos no estaban, como Jorge Campos. Dijimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos que cuidar todo, no podemos darlo por sentado, no podemos darnos lujos. Claro. Y cuidamos todo, ¿no? Desde Miguel y esto, y Miguel supo motivarnos, supo compenetrarnos y era un grupo que realmente fue ejemplar, ¿no? Porque fuimos el equipo más disciplinado, el equipo que hizo más puntos, el que hizo más goles, Luis García, campeón goleador. Entonces, pues nada más faltaba el título, ¿no? Sí. Pero Miguel lo logró juntarnos y llegar a dar ese gol. ¿Qué le dices a un equipo en un entretiempo o en la charla previa a salir al campo en una final? Pues Miguel tuvo las palabras, tuvo el feeling, por decirlo así, claro, el sentimiento de cómo decir, ¿no? Yo me acuerdo que en esa ocasión Miguel no dijo mucho del partido, lo elemental, ¿no? Luego la parada, la charla duró táctica como 5 minutos, pero ya dentro de esa charla lo emocional fue lo más importante porque Miguel nos regaló un pumita.
de plata. Dice, bueno, yo no sé cómo vas a quedar, pero para mí ustedes son los mejores, son campeones. Entonces, pues nos dio el Pumita y como que claro. nos hizo, se enchina la piel, te comprometes más. En esa charla yo me acuerdo que yo era el capitán, yo casi no hablé, hablaron de los que casi no hablaban, ¿no? Ramírez Perales, Abraham Nava, y el equipo salió, ya desde ahí ya sabíamos que íbamos a ser campeones, o sea, cosas que claro, se quedan grabadas para toda la vida, por la plática, por el compromiso que se adquirió en ese momento, y el equipo sabíamos que iba a sacar el partido sí o sí. No, yo creo que cuando usted siendo el capitán, y el capitán, la figura de los Pumas, creo que tuvo que haber sido complicado, ¿no? A los compañeros, ¿cómo los motivas? ¿Cómo ya dentro del campo, ¿no? En la famosa rueda que se hace, ¿qué decían? Bueno, pues ya después de la plática no hubo mucho que decir, ¿no? Porque todos salimos así como muy tensos, ¿no? Muy entrados y muy atentos a lo que tenemos que hacer en cada sector del campo, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir ahí, ¿no? Es eso ya es sacar más bien el egoísmo individual, ¿no? Y que cada quien lo canalizaba, ¿no? Por ejemplo, Jorge era más relajado, eso. Sí. Yo, por ejemplo, calentaba más fuerte, lo sacaba de otra manera, ¿no? Entonces, pues no fueron mucho las palabras, ¿eh? Ya se había dicho lo que se tenía que decir en el vestido. Muy bien. Entonces llega la final, llega ese gol, se consagran campeones. ¿Y qué fue lo primero que pensó cuando ya por fin, ya la América de Valle? Bueno, una tranquilidad, una satisfacción, una alegría, porque la gente, pues bueno, en el 84, 85 hubo muertos, en pues dos situaciones de tristeza, ¿no? Porque sí, sabemos, no habíamos logrado el objetivo. Y fue una campaña complicada, porque al principio de esa campaña el grupo no estaba tan sólido. Hicimos un viaje a Inglaterra, algunos se quedaron por cuestiones de contrato, y todo se limó, incluso en las cascaritas había unas que eran los güeritos contra los morenitos, entonces de cotorreo, ¿no? Pero apostábamos para ir al cine y ese sí es un grupo muy bonito. Un grupo muy lindo. ¿Cómo es levantar el trofeo con el brazalete de capitán? Ahora sí, como dice el eslogan, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Y esos son los detalles cuando agarras y lo levantas, pues son sueños, ¿no? Que tienes desde niño, cuando lo haces, bueno, cuando nos toca, ¿no? Y fue un... Pero no es para todos, ¿eh? No, por supuesto que no, yo pienso que el futbolista es mucho destino, por circunstancias, por cosas, y más en nuestro fútbol, ¿no? Claro. Ahora más, ¿no? Que las oportunidades son menos, pero se me dio y las circunstancias, además que, bueno, yo digo que fue el momento perfecto, por todo lo que te puede ofrecer el equipo, con todas las condiciones. Sí, ya fue la cerecita en el pastel. Sí, entonces pues, tuvo que pasar dos derrotas para ir con más determinación, con más ganas a la tercera. Claro, ¿no? ¿Y contra quién? Eso es lo que hablábamos, ¿no? La afición no olvida, y la verdad es que eso está grabado en el corazón de muchos Pumas, que tal vez no les tocó vivirlo, pero abuelos, papás, tíos les cuentan de cómo fue vivir Es que yo pienso que fue la época más antagónica. O sea, las televisoras eran diferentes, sí. Nosotros éramos un grupo austero que representaba grandes estudios, como que representaba un sector social, y el América el poder, grandes contrataciones, el chico malo, porque siempre fue la idea de Televisa, ¿no? De ser un equipo diferente y sacudir la liga. Sí, claro, ¿no? Esto que se sigue viendo tal vez en algunos aspectos, ¿no? Los Pumas evidentemente siendo parte de la casa de estudios más grande de México, el América que es el club más grande tal vez, que tiene aficionados de todos lados. Bueno. El poder, ¿no? Porque el poder, era un poco eso, ¿no? Es innegable. Sí, entonces, y bueno, pues ha sido marcado así, ¿no? Entonces las condiciones se dieron así y bueno, pudimos darnos esa alegría. Sí, seguramente. Después del paso por los Pumas, llega un paso pues un poco más apagado, tal vez un poco pues menos prolífico, ¿no? Con los Tigres, ¿cierto? Sí, ¿Cómo es ahora cambiar primero de rumbos, ¿no? Estar en la gran ciudad, ir a Monterrey, que no era lo que es ahora, ¿no? Que ahora ya es una ciudad importante con estadios muy de primer mundo y bueno, equipos que ya van progresando, ¿no? Pero
En ese tiempo Tigres no figuraba tanto en el fútbol mexicano, pero ¿cómo fue ese movimiento? ¿Cómo se Bueno, yo duré más en Pumas, digo, los ciclos que se marcaban en 4 o 5 años, yo duré mi primera etapa 10, 11 años en Pumas, ¿no? Porque pues, siempre fui un jugador muy influyente, un jugador que soportaba mucho el medio campo, la columna vertebral. Cuando yo tuve que jugar, por ejemplo, yo dije, no, pues denme chance, ¿no? Para pues, poder vivir otras experiencias. Tuve que jugar el último torneo por un sueldo, ¿no? Y recuperar mi carta. Entonces cuando yo la recupero, incluso se portó bien conmigo, voy y digo, bueno, pues ¿a dónde? Y bueno, salió Tigres, no es lo de hoy, ¿no? Sobre todo en la cuestión de organigrama, ¿no? Claro. Que está muy bien organizado, no le falta nada al equipo de Tigres. En aquel entonces no fue así, no se traían contrataciones rebombantes, también le pasaba al Monterrey, pero le faltaba orden a esos equipos. Cuando yo llegué, pues fue justo eso. De repente se salió de control muchas cosas y el equipo no tuvo los resultados que esperábamos. No fue mal, pero tampoco me fue bien. Sí, claro, no fue nada comparado a lo que había pasado con Pumas, a lo que como al estilo de fútbol también que estaba acostumbrado, ¿cierto? Claro. Después pasó esa etapa que digo, no tan importante, no tan llena de gloria, por así decirlo, como cuando fue los Pumas, y va Santos. Llega Santos, ahora nos vamos a la comarca lagunera. Así es. Y bueno, en este sentido, ¿cómo fue llegar a Santos? Bueno, algo que me intriga mucho es de repente pasar de tantos años en Pumas y llegar a un lugar nuevo donde todavía pues, no te conocen muchas personas, donde no te sientes tan desenvuelto, por así decirlo, como cuando estás en Pumas. ¿Cómo fue entonces llegar y cambiar otra vez de aires ahora a la comarca? Pues mira, la verdad es que sí tienes razón, ¿no? De salir de Pumas con todo el organigrama que tenía todo muy bien llevado, ¿no? Cuando salías de repente encontrabas con cosas muy diferentes, ¿no? Y muchos jugadores que salían de Pumas no rendían lo que tenían que rendir en las instituciones. Me tocó un poco el proceso con Tigres, yo quería seguir en Tigres, pero apareció Santos y como Tigres no se definía porque estaba con muchas cosas, dije no, pues no puedo caer el aire. Claro. Y dije, bueno, pues me voy a Santos, ¿no? Y ahí otra vez recobré muchas cosas de lo que tenía Pumas, porque era un equipo más organizado, fíjate, a pesar de tener menos dinero, tener muchas cosas en aquel entonces, porque no teníamos ni cancha de entrenamiento, teníamos que entrenar a diferentes instituciones, ¿no? O clubes privados. Ya después, llegó una empresa grande. Sí, y ya después de haber logrado algunas cosas, como el primer título de Santos, el equipo cambió. Pero todo ese proceso me tocó a mí, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Porque te digo, fue muy diferente a cómo se consiguió el título con Pumas a cómo se consiguió con Santos, claro. Con un equipo que normalmente veía más para abajo que para arriba, ¿no? Sí, seguro. Entonces, fue muy diferente, pero me encontré con un grupo muy agradable y la gente, pues también te quería mucho. Sí, ¿no? Quiere mucho a los jugadores. La gente en sus respectivas regiones son muy... En Tigres igual, la gente, tengo muchos amigos hasta la fecha que seguimos en contacto. Claro, sí, lo que iba, ¿no? La gente en su región apoya mucho a su equipo y están muy en contacto, pero sí he escuchado, por ejemplo, de Santos que el club y la afición es casi uno solo, ¿no? Que es de repente tienen mucho contacto con los jugadores, te tocó que te encontrabas a gente y te decían, bueno, que te comentaban del partido. Sí, era bueno y malo, ¿no? Porque si de verdad tenías una racha mala, uy, no, pues la gente sí te gritaban de cosas y eso, ¿no? Claro. Pero cuando estabas bien, cuando ganamos campeones, por ejemplo, Miguel España fue presidente municipal, o Benjamín Galindo, o Sodomay, cosas de esas, ¿no? Que son las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Entonces, pues francamente sí viví de todo con el equipo de Santos. Sí, no, la verdad también suena que fue una época linda, suena que también... Tuve 6 años y medio, sí, viví muchas finales, claro. un equipo muy competitivo, el estadio viejo, un estadio muy caliente, muy difícil, complicado, y pues tengo muchas historias ahí. Qué bueno el recordar estas experiencias tan lindas, ¿no? En un equipo que también que también figura dentro de la historia del fútbol mexicano. Y bueno, qué mejor que vivir esta etapa
2003, más o menos en esas fechas fue que decidiste terminar con tu carrera como futbolista, pero vino una época muy importante, ¿no? Y una faceta también muy linda para Miguel España, aparte de ser primero auxiliar, ¿no? Con Hugo Sánchez, si bien lo tuviste de compañero y ahora también de jefe, por así decirlo. ¿Cómo es convivir con una de las figuras más grandes del fútbol mexicano? No, bien, Hugo Sánchez trata muy bien a los jugadores. Y la verdad, pues, primero el llamado que me hicieron hacia Pumas, ¿no? Pues yo cuando llegamos era la sub-40, creo, ¿no? Porque llegó Jorge Campos, llegó Marcelino Bernal, Capi Pedales, y llegamos con ciertas situaciones del cociente mal en Pumas. Nos ayudaron para solventar un poco eso. Cuando nos trajo Miguel Mejía no le fue bien, después llegó Hugo y ahí hubo un repunte, ¿no? Y el equipo pudimos sacarlo de esas condiciones. Y con Hugo pues tenía muy práctico lo que se tenía que hacer en la cancha y pues tratamos de ayudarlo, ¿no? Entonces siempre nos trató bien, sí creo que fue un personaje que además dentro del vestidor pesaba mucho. Claro. Y con muchos que ya, porque era la segunda etapa de Hugo, ya te había tenido contacto, ¿no? Entonces se hizo bonito. Después ya cuando me retiro pues me dan la facilidad de juntarme, irme preparando, de hacer mi curso de entrenador. Y pues bueno, dije, pues ahorita son las condiciones, porque ya no estaba jugando, y en aquel entonces era irte a equipos que tenían muchos problemas, como le pasó a Carlos Salcido, ¿no? Que fue a Veracruz y yo no sé si le pagaron, y te aseguro que ya no la pasó bien, ¿no? Sí, seguro. Porque ya cuando las condiciones ya no están dadas, ya lo que quieres es disfrutar. Y yo dije, bueno, pues ahorita ya no estoy en condiciones de irme a otro equipo, y aunque estaba bien físicamente, y decidí, se abrió esa ventana y la pasamos bien, porque además después fue un año de ensueño con el bicampeonato. Sí, exacto. O sea, le tocó vivir mucha gloria con los Pumas, ¿no? Tanto como jugador como en la parte del cuerpo técnico, en la parte de la gestión. ¿Cómo cambia esta dinámica? Si bien tienes que seguir en el club, si bien tienes que tener contacto con los jugadores, con los valores, con todo esto, ¿cómo un jugador transiciona de ser la parte más importante del espectáculo ahora a estar tras bambalinas? No es fácil, ¿no? Porque pues, normalmente la gente se retira ya más grande, ¿no? Y bueno, y seguramente los que viven esa etapa vivirán algo parecido, ¿no? Es ir diario con tu maletita, desayunar, y después ir al entrenamiento y tener una dinámica ya muy hecha. De repente cambia. Afortunadamente a mí se me abrió de nuevo vestidor con una posibilidad de primero ser asistente y tener mi preparación. Entonces esa transición no fue tan complicada porque pues pude nuevamente, aunque ya no estaba en la cancha, estar de por fuera y ayudar en pequeños grandes detalles con algunos jugadores en trabajos individuales, Picolín, algunos defensas, cosas de esas, ¿no? Que les ponía Hugo. Y creo que ayudé y puse mi granito de arena en muchas de esas cosas. Sí, no, claro, y se notó, ¿no? Con los resultados obtenidos, la verdad es que otra de las épocas más importantes para el club, ¿no? Una de las épocas que la gente más guarda en su memoria y añora, ¿no? Esta parte del bicampeonato, ¿no? Sí, porque después tuvo el campeón de campeones, el Santiago Bernabéu. Claro. Le ganó al Real Madrid allá en con Madrid, un golazo. Israel Castro. De mi tocayo. Sí, de acuerdo. Entonces estuvo padre todo ese ciclo. Sí, no, la verdad es que sí. Tuvo un paso por la segunda en Pumas Naucalpan. Sí, Pumas. Después del bicampeonato, Hugo tenía, por supuesto, ya un grupo marcado. Claro. Y me dijeron, pues voy a volver a dirigir a la segunda. Me fue bien, digamos. Dejé la parte final, el equipo llegó a finales, perdimos en penales y el equipo jugaba bien al fútbol. Claro, y bueno, viendo el buen desempeño que tuvo en la segunda división y el buen desempeño que estaba llevando, llega como de salvavidas. De bombero, mira, de emergente, ¿no? Yo la verdad no supe qué pasó en ese tiempo que estuve porque era un buen grupo. Claro. Y después, bueno, por supuesto, ya entendí qué había pasado, ¿no? Cuando ya estuve en el vestidor. Y la verdad es que pues llegué como bombero, ¿no? Y pues me fue bien en ese periodo de tiempo. Claro, ¿cómo es tomar, evidentemente, un equipo que tiene la vara tan alta, ¿no? Después de haber sido campeón, después de haber tenido tantos logros, y cómo llegar a un vestidor, pues justo, ¿no?
sea, con esa presión, ¿no? Una presión diferente a la que hablábamos de los partidos, de lo del mundial, etcétera, pero sigue siendo presión al final de cuentas, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que pues, yo dije, bueno, pues es una oportunidad que no siempre se da, y dije, bueno, pues igual si las cosas se dan, pues puede seguirse un proyecto más largo, y la verdad es que las cosas funcionaron bien en el torneo internacional. En casa pues sacamos algunos resultados, pero ya estaba la liga perdida, claro. O sea, ya no íbamos a calificar. Entonces estaba la Copa Sudamericana y ahí sí nos enchufamos, como cambiamos el chip, y el equipo hizo un gran trabajo, cosa que también se les agradece a los muchachos, porque además no había mucha chance de entrenar. Yo nunca tuve en toda mi estancia en Pumas de tener una semana larga en torneo regular. Okay. Siempre tenía partidos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, y es bien complicado, ¿no? Tienes que tener un plantel muy básico, ¿no? Para afrontar los torneos. Y me imagino que gestionar partidos como Copa Sudamericana, como Libertadores, debió haber sido algo muy complicado, ¿no? O sea, ir, visitar... Pues es muy bonito, ¿no? Porque yo digo, hablamos de la selección del 86, hoy jugar un partido en esas condiciones contra el Internacional de Porto Alegre, que llegas todo el estadio rojo, la organización que tiene, pues te llevas gratas sorpresas esos equipos, pues es a veces no sé cuántos partidos de una liga comparado a un partido de esos en esas condiciones, sí, ¿no? Claro. Entonces, por eso la importancia, ¿no? De volver a esos torneos, de buscar que el jugador se mida qué es lo que le falta. Siempre le falta al jugador mexicano ese 20 para el peso, como dice el profe Mesa. Sí, como diría el buen profe Mesa también, como mandamos un saludo. Sí, saludos. Que esté bien, que esté mejor. El profe Mesa, la verdad que también uno de los grandes referentes de este fútbol. Después de eso, pues como que ¿por qué no decidió continuar con su carrera de entrenador, de seguir en el medio, en los reflectores? Tuve algunos problemas personales que me hicieron atorarme un poco en la capital. Bien. Y resolver algunos asuntos que tenía, ¿no? Y entonces tuve que hacer una pequeña pausa que me alejó un poquito y me metí más a los medios. Entonces vi un nicho que también te daba otras posibilidades. Claro. Y ahí estuve como 12, 13 años o un poco más. Y ahí me alejó también un poco más también de las canchas. Sí. Sabemos que el tener... O sea, se juntaron varias cosas, ¿no? Y entre ellas que me metí un poco más a los medios. Yo pensé que a lo mejor iba a haber más posibilidades. No hubo tantas, hay que decirlo. Pero las pocas que hubo, me faltaron atesorarlas mejor. Sí, no, lo importante es seguir. Exacto, ¿no? O sea, estar ahí y en algún momento iba a llegar otra oportunidad, porque es muy castigado, ¿no? En el fútbol y más en este tipo de posiciones, cuando dejas un espacio vacío en la carrera, ¿no? También, no solo en el fútbol, ¿no? De repente en el tema corporativo, si en tu currículum ven que hay un espacio. ¿Qué pasó ahí? Ajá, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues no me arrepiento, ¿no? Porque, bueno, pude ir a varios mundiales como comentarista, de analizarlas de otro punto, claro, de dar tu punto de vista sin ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, pues buscas eso, ¿no? Pero pues también, ¿no? Ya duró lo que tuvo que durar. Claro, muy bien. Y después de esta etapa que también supongo que fue lindo, que supongo que fue enterarse de otras cosas, ¿no? Que rodean al fútbol. Sí, cómo se manejan las cosas, todo, ¿no? justo lo comentaba. Sus ópticas, ¿no? Todo. Justo lo comentaba con Alex Ponce, ¿sí? A quien le mandamos saludos, que también ya estuvo en esta mesa. Lo comentaba con él y le digo, pues es que el fútbol no se acaba dentro del rectángulo verde, ¿no? O sea, el fútbol tiene muchas más caras, muchas más oportunidades en las cuales pues puedes sobresalir. Más hoy en día, ¿no? Que con tantos medios, bueno, estamos viendo ahorita, claro. Te da esa posibilidad. Hay muchas aristas, de repente ya se me hace un poco exagerado, ¿no? Porque a veces sí pienso que estar en los micrófonos quiere ser más protagonista que el propio jugador. Sí. Nunca va a pasar. Sí, claro, no. Evidentemente los que están y los que son las estrellas de este espectáculo al final están en la cancha y al final son los que sacrifican un poco más y al final son los que pues, aparecen, ¿no? Dentro de los reflectores y también considero que hay que saber entender el lugar
Sí, que uno y toma. bueno, que aquí hay muchas posturas, ¿no? Y bueno, pues es válido. Sí, claro, ¿no? Yo muchas cosas no las sigo como estando de acuerdo con eso. Claro, ¿no? O sea, entender qué lugar dentro de esta gran esfera que es el fútbol, pues ocupa cada uno, ¿no? Claro. Que de repente también está bien y nos llena así como de mucha, nos enriquece esta parte de estar dentro de los dos lados, ¿no? Dentro de la cancha, dentro de el día a día de un club y bueno, la parte externa en los medios, analizando, comentando, que al final, como diría Martino, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta. No, nadie la tiene. Entonces, bueno, muy bien, después de este paso por los medios, tuvo un paso también en el fútbol estudiantil. Sí, me fue bien con el TEC de Monterrey, fuimos campeones nacionales. Bueno, de llegar a una institución donde pues, las cosas no van muy bien en la cuestión del fútbol. Claro. Estaba muy desorganizado, pues bueno, pudimos lograrlo. Bueno, todavía sigue, ¿no? Lo que yo dejé la gente que está entrenando ahorita, pues muchos de ellos yo los traje. Y me da gusto, ¿no? Que el equipo siga, aunque depende mucho de la generación, ¿no? De que traigas pues, jugadores que realmente te ayuden, ¿no? Seguro. Y en las escuelas pues es un poco, porque además ya no es lo principal, ¿no? Claro. Entonces hay que adaptarse, ¿no? Pero la pasé muy bien y me fue bien con el medio estudiantil y pude tener esa relación con gente joven que también es muy interesante. Sí, claro, ¿no? La verdad es que... Como tú. sí, ahí fue donde nos conocimos, profe. La verdad es que pues, es muy interesante el ver también el fútbol desde otra óptica, ¿no? Yo lo pensaba más como en esta óptica más formativa, ¿no? Como de tener contacto con jugadores jóvenes que de repente pueden llegar a... Sí, pues yo vi algunos que pueden tener una posibilidad, ¿no? Pero no siempre, ya cuando es más complicado. Claro. Así lo vi, ¿no? Y no hay tanta gente scouteando estas áreas a las universidades o en etapas finales sobre todo. Sí, claro, ¿no? O sea, no hay mucha gente poniendo atención. Sin embargo, pues es algo muy integral, ¿no? Una formación muy integral, la parte del deporte, la parte de mantener el estilo académico. Y la identidad también, claro. Los jóvenes hacia su institución, como me tocó los Pumas. Claro, exactamente. Entonces, la verdad, bien, viví una etapa muy bonita. Muy bien. Y por último estuvo recientemente, hace un par de años, en la tercera división del fútbol mexicano, el equipo de Chilangos. Si bien ya es también algo un poco más acercado, tal vez a segunda, tal vez a un fútbol más profesional que el estudiantil, evidentemente. ¿Qué tal la pasó en Chilangos? Una etapa complicada tal vez, pero no sé. Bien, o sea, veo que el fútbol mexicano pues ha tenido otras características, ¿no? Se me hacen ligas caras, ¿no? Para tratar de llevar jugadores hacia otras categorías, pero llegué, entendí un poco, al principio me costó un poco de trabajo de entender, muy física la tercera división, tratar de meter algunos conceptos sin quitar lo otro. Me costó un poco al inicio, después la entendí, la adapté, los muchachos también, y cerramos bien el torneo. No logramos el objetivo de ser campeón, no es difícil porque son muchos equipos, y el equipo pues bueno, cerró muy bien, ¿no? Pero sí falta más estructura, sí faltan una serie de cosas que podrían sacar más, ¿no? En el caso mío, ¿no? Hay otras instituciones que se manejan mucho mejor y en otras áreas o en otros estados también, ¿no? Entonces sí veo eso, ¿no? Que son ligas caras, pero es una buena experiencia. Sí, claro, una experiencia también importante, interesante. Yo recuerdo aquel mítico partido con Oaxaca. Yo estaba ahí en la grada, estaba apoyando a Pensé que íbamos a ganar, pero bueno. Sí, no, sí, lo que hace unos episodios estaba aquí Alex, estaba Eduardo y estaba Nikita. Y le digo a Nikita, oye, tuviste esa oportunidad para dar la vuelta al partido, una que solo contra el portero. Le pega mal al balón. Exactamente. Era el gol. Era el gol, ¿no? Entonces, bueno, después la bronca, etcétera. Y fíjate que esa falla de Nikita que tuvo en el último minuto, él tira después el penal y lo falla, ¿no? Yo no sé si se quedó con la falla del penal. Pues probablemente yo creo que
Digo, del gol que tuvo, ¿no? Yo creo que sí pegó anímicamente, ¿no? Porque el partido de ida había sido catastrófico. Sí, bueno, es que son las cosas de planeación, ¿no? Por ejemplo, ese partido de ida no viajaron los jugadores, entendiendo la razón, ¿no? Porque viajamos toda la noche, tú sabes cómo están las carreteras en México, de todas maneras hicimos el viaje, no dormimos casi en el autobús, ¿no? Y los chicos, pues allá llegamos a un hotelito, pero no las condiciones más adecuadas, y el equipo caminó casi, muy distraído, y la verdad quedó 5-1, sí. Y de haber acabado 7-3, ¿no? Así, porque ellos tuvieron unas oportunidades de gol en un complejo muy bonito, el aire pegaba, el sol, todo a su favor, y dije, bueno, pues ya de regreso a ver, podemos sacar la cara, ¿no? Claro. Y la sacamos bien, ¿no? Porque acá pues 4-0 partidazo, y tuvimos el quinto y perdimos el penal, ¿no? Fue una desgracia eso, porque dije, bueno, ya los tenemos, la motivación era de nuestro lado, pero así es el fútbol, ¿no? Claro. Por algo pasan las cosas. Muy bien, la verdad es que hablamos de una carrera con muchas facetas. Muchos años. Exactamente, ¿no? Una carrera bastante longeva también, Sí, claro, con muchas 20 años. facetas, con mucha experiencia, no solo en el ámbito de la cancha, sino también fuera de ella y dentro del entorno. La verdad es que pues es interesante siempre conocer estas posturas, ¿no? Sobre todo de un histórico de los Pumas, sobre todo de una persona con esta rectitud que yo veo, ¿no? La verdad es que siempre es muy lindo platicar. Yo nada más dos últimas preguntas me gustaría hacer. Primero, para hacerle un favor a la afición de los Pumas que nos está viendo, ¿qué opinión le supone el estado actual de los Pumas? ¿Cómo van? Pues yo creo que están cerrando bien, van de menos a más. El equipo empezó más o menos, después no se le veía mucha pinta, yo pensé que le iban a calificar. Y en estos últimos partidos con América hicieron un buen partido. Sí, claro. Creo que han retomado, ¿no? Y están cerrando bien. Ahora es buscar contra Pachuca, que está en 2 torneos. No sé. Pues aprovechar que ir a avanzar, ¿no? Porque si no tocan equipos que van a estar más difíciles, ¿no? Claro, claro. Entonces yo sí creo que el equipo, no creo que todos estén tan contentos si les toca Pumas. Bueno, pues sí, la verdad es que vemos, exacto, ¿no? Como tenemos a más que partidas contra el América. Sí, sí, un buen partido. Y bueno, no sé qué tan bien les vaya a ir contra mis Tuzos, pero... No, bueno, los Tuzos son favoritos, se supone, porque además vienen motivados. Y de ganarle a la América, ¿no? Sí, entonces eso cuenta, ¿no? Pero yo no sé cómo esté su mente, ¿no? En 2 torneos, en 2 situaciones, claro. Manejar esas, pues ya están calificados también. Claro, pues sí, vamos a ver qué pasa. Y profe, un consejo para los jóvenes. Pues serían varios, pero bueno. Viniendo de una carrera sólida, de una carrera bastante con fundamentos para hablar del deporte. Mira, yo diría que mucha paciencia y trabajo. No hay secretos en la vida. O sea, si tú quieres llegar a un punto, tienes que marcarte metas, objetivos, estar como cuchillito de palo, los pequeños grandes detalles y buscar ir sumando día a día, escuchar, y hay que tener mucha paciencia, no más como está el fútbol mexicano. Si quieres ser futbolista, en otras actividades más o menos lo mismo, ¿no? Entonces eso diría yo, ¿no? De cualquier actividad, mucha paciencia y mucho trabajo. Bien, pues la verdad es que me dio mucho gusto, fue un verdadero placer platicar con usted, profe. La verdad es que esta entrevista ya tenía que suceder. Y pues nada, le deseo lo mejor de aquí en adelante. Esperemos seguir viéndolo en algunos lados. Y pues nada, agradecerle también a la afición y a los que nos vieron todo el episodio. Pues muchas gracias. No olviden darle like, suscribirse. Y pues nada, gracias, profe. Un placer, gracias Israel.